Me llamo Elena y hasta hace 3 semanas yo juraba que vivir sola en una casita baja en las afueras de Querétaro sería lo más tranquilo del mundo. Era exactamente lo que yo necesitaba después de un año que me pasó por encima como un camión, cambio de trabajo, una amistad que se rompió por algo que ateo genao entendo direito, y una relación que terminó en silencio, sin gritos, pero con ese tipo de vacío que fa seco por dentro. Así que sí, yo quería calma. Calma y rutina. Nada de dramas, nada de sobresaltos. La casita tenía un patio viejo, con baldosas gastadas y un limonero torcido que parecía haber visto más primaveras que yo. El árbol ocupaba buena parte del muro del fondo, y honestamente, a veces me daba la impresión de que el jardín tenía más vida que yo. Regaba las plantas casi por obligación, en chanclas y con una camiseta vieja, más porque hay que cuidar, que por verdadera pasión. Aún así, las flores lilas de la bugambilia se empeñaban en seguir preciosas, como si nada les afectara. Teimosas, como todas las cosas silenciosas. Esa tarde, estaba descalza, con un short de algodón que seguramente había sobrevivido a toda la universidad y una camiseta blanca que ya no era exactamente blanca. El elástico del short me quedaba un poco flojo, pero seguía ahí, firme, como mi testarudez. Llevaba el cabello recogido en un moño improvisado, sostenido por una pluma de escribir que había perdido la tapa. Definitivamente, no era mi mejor momento estético. Justo cuando pensé, aún bien que nadie me vea así, escuché un ruido del otro lado del muro del fondo. Un pequeño golpe, como algo raspando el ladrillo. Levanté la vista de mi pie, con el que empujaba distraída una piedrita, y entonces lo vi. Un par de ojos claros, grisáceos, casi plateados con la luz del atardecer, me miraban por encima del muro, entre las hojas del limonero. No era una mirada invasiva, era más bien una mezcla de curiosidad y cierta timidez, como quien pide permiso sin palabras. Él se había mudado a la casa de al lado en un sábado lluvioso, unas semanas antes. Lo había visto apenas de lejos, cargando cajas y plantas en macetas. Alto, con una sudadera gris, el cabello oscuro ya con algunas hebras plateadas en las sienes. En los primeros días, nuestros encuentros se limitaban a un «buenas tardes», por encima del ruido de los coches en la calle o a un gesto de cabeza cuando coincidíamos en la puerta. Tenía esa expresión de hombre cansado, pero no derrotado. Como quien ya aprendió a caminar con el peso de las cosas sin dejar que ellas lo doblen del todo. Ahora, al otro lado del muro, parecía el mismo hombre, pero más presente. Los mechones de cabello algo despeinados, como si hubiera pasado la mano por la cabeza varias veces. Una camiseta negra sencilla, los antebrazos algo tostados por el sol apoyados en el ladrillo. Y esa quietud suya. No era apatía, era una calma escogida, de quien ya vio suficientes tormentas como para valorar un momento tranquilo. Perdón por molestar, dijo al fin, con una voz más suave de lo que yo imaginaba. Me sorprendí a mí misma enderezándome un poco, como si mi camiseta vieja de repente necesitara parecer menos vieja. Sentí el short rozando mi cintura y recordé que estaba descalza, los dedos de los pies llenos de polvo y esmalte rojo ya medio descascarado. Típico. Justo cuando uno no quiere ser visto. No pasa nada, respondí, intentando sonar natural. Él señaló hacia abajo, hacia mi lado del muro. Su limonero, algunos galos ya se pasaron para acá. ¿Le importa si agarro un par de limones? Estoy buscando remedios caseros para una tos que no me suelta. Mire hacia arriba. En efecto, varias ramas cargadas de limones verdes y amarillos se inclinaban claramente hacia su patio, como si hubieran cruzado la frontera sin pasaporte. Sonreí. Claro, puedes tomar todos los que quieras. Yo casi ni los uso, la verdad. Él se estiró para alcanzar los más cercanos. Sus dedos largos rodearon uno, luego otro. Me fijé en sus manos, con pequeñas marcas, un poco fuertes, pero cuidadas, y sentí una punzada rara, como si mis propios dedos de los pies se hicieran más conscientes del polvo en el que estaban. No sé por qué,
pero sentí una ligera vergüenza por mis uñas sin perfección, y al mismo tiempo una extraña satisfacción al notar que sus ojos bajaron por un instante hacia mis pies descalzos. Fue rápido, pero yo lo vi. Fetiche de pies, mi mente susurró, burlona. O simplemente curiosidad. Me quedé ahí, inmóvil, como si el suelo tibio bajo mis plantas también estuviera escuchando. Esos están un poco pequeños, dije, señalando los limones que él ya tenía en la mano. Los mejores están más arriba. Si quieres, puedo subir a la escalerita y elegir algunos bien bonitos. Él dudó un segundo, como si no esperara que yo me ofreciera tan fácilmente. Sería perfecto, contestó con una media sonrisa que me hizo sentir algo parecido a un latido en el estómago. Dejé la regadera en el suelo y fui hasta la esquina del patio, donde siempre estaba apoyada una escalerita de madera. Subí con cuidado, sintiendo la madera crujir bajo mis pies desnudos. Mis dedos se aferraban al borde de la tabla, y tuve esa consciencia ridícula de cómo mis tobillos se veían desde abajo. Escolí los limones más firmes, brillantes, de un amarillo casi dorado, y fui lanzándolos con cuidado por encima del muro. Él los atrapaba con ambas manos, como si fuesen algo precioso. Tienes buen ojo para elegir frutas, comentó, levantando uno de los limones contra la luz. Tengo buen ojo para no usarlas, respondí riendo. Me encanta verlas bonitas en el árbol, pero casi nunca las corto. Yo también, hizo una pausa ligera, y sus ojos se encontraron con los míos, disfruto de mirar cosas bonitas. El aire se detuvo un segundo. Sentí el sol acariciar mis hombros desnudos, la tela gastada de la camiseta rozando la piel, el leve cosquilleo de una brisa levantando un mechón de mi cabello. Y por primera vez desde que me mudé, mi patio no me pareció solitario. Como si el muro, en vez de separar, hubiera acabado de presentar dos historias que no sabían que estaban a punto de cruzarse. En los días siguientes, aquello se convirtió en una especie de ritual silencioso. No lo combinábamos, no había horario marcado. Pero casi siempre, a finales de la tarde, cuando el sol empezaba a pintar de naranja los techos y el calor cedía un poco, yo salía al patio con cualquier disculpa, regar las plantas, recoger hojas, mirar el cielo, y, de alguna forma, él también aparecía del otro lado. A veces con una taza en la mano, a veces con una camiseta diferente, siempre con esa mirada que me encontraba antes incluso de que yo admitiera que lo estaba esperando. Fue en una de esas tardes cuando escuché un sonido distinto. Un pequeño crack seco, de cuchillo cortando cáscara. Levanté la vista y allí estaba él, apoyado en el muro, un limón en la mano y una navaja pequeña en la otra. Sus movimientos eran precisos, limpios, como si aquello fuera un gesto aprendido a fuerza de repetición. Cortó el limón por la mitad con una facilidad irritante. Luego se llevó una de las mitades directamente a la boca. Sin azúcar, sin sal, sin nada. Sentí la acidez en la lengua solo de ver. Eso debe estar mortalmente ácido, dije, haciendo una mueca espontánea. Él rió despacio, la risa marcando pequeñas líneas en las comisuras de sus ojos. Un poco, admitió, pasándose la lengua por los labios, como si estuviera degustando algo más que un cítrico. Pero está lleno de vitaminas, según mi abuela. Las vitaminas no anestesian la lengua, contesté, cruzando los brazos, aunque en realidad lo que hacía era esconder que me estaba ruborizando. Ni las papilas gustativas. Él se encogió de hombros, tranquilo. No todo lo que hace bien sabe dulce, dijo con una calma que sonó más profunda de lo que seguramente pretendía. Además, mi abuela juraba que así se espanta la gripe y el mal de amores. Tu abuela suena como una mujer sabia. Lo era. Aunque cuando yo era niño, mordía un limón y se me salían las lágrimas al instante. Esa imagen me hizo reír de verdad. El hombre alto del otro lado del muro, de ojos grises y manos firmes, llorando de pequeño por culpa de un limón. ¿Y ahora ni pestañeas? Pregunté. Ahora ya aprendí a hacer las paces con lo ácido,
respondió, mirándome directo. Hubo una pausa. El viento movió las hojas del limonero y una flor blanca cayó justo entre nosotros, al pie del muro, como una especie de pequeño símbolo que nadie pidió, pero ahí estaba. Sin pensar demasiado, solté. ¿Me dejas probar? No sabía si era un reto, una curiosidad, o solo un pretexto para acercarme un poco más a ese mundo suyo que parecía tranquilo y complicado al mismo tiempo. Él alzó una ceja. Solo si prometes no hacer mucha cara de sufrimiento. No prometo nada. Extendió la otra mitad del limón por encima del muro, sosteniéndolo con cuidado. Por un instante, nuestros dedos se rozaron. Sentí la textura de su piel, caliente, firme, y un cosquilleo ridículo empezó en mi muñeca y bajó hasta la planta de los pies. Llevé el limón a los labios. Mordí. La acidez explotó en mi boca como un relámpago. Madre mía, solté riendo y apretando los ojos. Es veneno cítrico. Él soltó una carcajada alta, limpia, que rebotó en las paredes del patio. Hasta los pájaros se quedaron quietos un segundo. Sobreviviste, dijo, aún sonriendo. Por muy poco, contesté, tirando la cáscara hacia el jardín, donde seguramente alguna hormiga haría fiesta. Mientras me limpiaba los dedos en el short, sentí otra vez su mirada bajar un instante hacia mis pies, aún descalzo sobre la baldosa tibia. No era un mirar cualquiera, era detallista. Como si notara el esmalte rojo gastado, la marca fina de la tira de la chancla que había dejado un rastro en la piel, el ligero movimiento de mis dedos todavía reaccionando a la acidez. Y por primera vez en mucho tiempo, no quise esconder mis pies. Al contrario, moví los dedos en el suelo, sintiendo la aspereza agradable de la baldosa, como si le estuviera mostrando una parte de mí que normalmente nunca enseño a nadie. ¿Sabes? Dijo él, casi como si hablara consigo mismo. Cuando era más joven trabajé de barman. Primero en la Roma, en Ciudad de México, luego en un bar pequeño en Playa del Carmen. Preparaba todo tipo de tragos, muchos con limón, claro. O sea que eres responsable por cientos de resacas ajenas, bromeé. Y por algunas noches inolvidables, contestó, con esa calma que tenía la mala costumbre de hacerme imaginar más cosas de las necesarias. Con el tiempo aprendí que un buen trago no tiene que quemar, tiene que equilibrar. ¿Y todavía los haces? Pregunté, apoyando el mentón en el dorso de la mano, sobre el muro. Quiero decir, los tragos, no las resacas. Sus ojos se iluminaron apenas. A veces, cuando la compañía lo merece. Mi corazón dio un saltito traicionero. El cielo comenzaba a tornarse más naranja. Las sombras se alargaban sobre el patio, y el olor a tierra húmeda, limón y jazmín se mezclaba en un perfume que no se vende en ninguna tienda. Sentí una gota de sudor deslizarse por la nuca, justo donde se recogía mi cabello, y me pregunté si él también veía ese detalle o si era solo cosa de mi imaginación. ¿Y si mañana te invito uno? Continuó, con naturalidad. Algo sencillo, un gin con limón en el patio. Sin prisa, sin barulo de bar, solo el muro, el árbol y, hizo un gesto vago en mi dirección, esta vecina que sabe elegir limones. Me quedé unos segundos en silencio. Una parte de mí gritaba que era, solo un trago, que no pasaba nada. Otra parte sentía que el mundo acababa de girar 1 milímetro más fuerte de lo normal. Solo si prometes que el gin no es tan agresivo como ese limón, respondí al fin, intentando esconder la sonrisa. Prometo equilibrio, dijo él. Y hielo que se derrite despacio, como ciertas ideas que tardamos en entender. No supe qué contestar. Me limité a sentir, con una sonrisa pequeña que, lo sé, duró más de lo necesario. Cuando reaccioné, ya estaba dentro de la casa, apoyada en la puerta de la cocina, mirando fijamente mi pequeño armario de ropa como si ahí dentro estuviera la respuesta de algo importante. Todo por un gin en el patio del vecino. Abrí el armario y miré mis blusas.
Todas parecían demasiado informales o demasiado, me esforcé de más. Tomé un vestido de algodón azul claro, simple, con tirantes finos y una caída suave que acariciaba la cintura sin apretar. Lo marqué mentalmente como opción número 1. Luego pensé en mis sandalias favoritas, unas de cuero marrón, con tiras que se enroscaban alrededor del tobillo y dejaban los dedos bastante a la vista. Mi lado tímido dijo que era mejor algo más cerrado. Pero otra parte de mí, más inquieta, musitó que no había nada de malo en dejar que alguien apreciara un poco más mis pasos, mis tobillos, el ritmo de mi andar. Dejé las sandalias separadas, al lado del vestido. Imaginé sus ojos grises siguiendo el recorrido de mis pies descalzos hasta las tiras de cuero, hasta la forma en que mis dedos se curvaban dentro de la sandalia. Sacudí la cabeza, riendo sola. Era solo un trago. Solo un vecino. Solo un limonero compartido. Y aún así, cuando me acosté aquella noche, con la ventana abierta y el olor del patio entrando en mi cuarto, tuve la sensación de que algo había cambiado de lado en mi vida. Como si una pieza que yo ni siquiera sabía que estaba fuera de lugar acabara de hacer, clic, silenciosa, pero definitiva. Al día siguiente, a las 7 en punto, yo estaría tocando el timbre del vecino. Con un vestido azul, sandalias de cuero. Y un corazón que hacía mucho tiempo no latía tan consciente de sí mismo. Toqué el timbre de la casa de Javier exactamente a las 7 de la tarde, tal como habíamos acordado. El cielo de Querétaro estaba teñido de un naranja suave, y una brisa tibia movía las hojas del limonero como si también él estuviera esperando mi llegada. Llevaba el vestido azul de tirantes finos, el que caía suavemente por mi cuerpo sin apretarlo. Mis sandalias de cuero marrón abrazaban mis tobillos con esas tiras que siempre hacían que mis pasos se vieran un poco más seguros. Había dejado mi cabello suelto, ligeramente ondulado por la humedad, y un par de pendientes de plata que tintineaban cada vez que movía la cabeza. Me vi en el reflejo de su ventana antes de que él abriera la puerta. Y tuve la extraña sensación de que me estaba viendo por primera vez desde fuera. La puerta se abrió antes de que yo terminara de respirar hondo. Javier apareció con una camisa blanca de lino, mangas arremangadas, dejando ver sus antebrazos tostados por el sol y una pequeña cicatriz que corría diagonalmente desde la muñeca hacia el codo. Había algo en su olor, a madera limpia, alcohol cítrico y un toque de romero, que me envolvió al instante. Pensé que quizá te arrepentirías, dijo con una sonrisa tenue. Prometí que vendría, contesté, aunque en realidad sentía que había estado contando los minutos. Entré. El suelo de su patio crujió bajo mis sandalias, y él miró brevemente mis pies, las tiras que subían por mis tobillos, la piel expuesta. Fue una mirada tan suave y rápida que podría haber jurado que me lo imaginé. Pero mis dedos dentro de la sandalia reaccionaron igual, tensándose apenas, como si también quisieran llamar su atención. Me guió bajo el caramanchón donde un hilo de luces cálidas iluminaba una mesa de hierro forjado. Había 2 vasos altos llenos de hielo grande, un frasco de gin artesanal y un limón perfectamente cortado sobre una tabla pequeña. Antes de prepararlo, quiero mostrarte algo, dijo, tomando el limón entre sus manos. Sus dedos lo acariciaron con delicadeza, como si cada movimiento tuviera propósito. Durante un segundo pensé que quizá miraba el limón como me había mirado a mí. Un buen trago no debe quemar, continuó. Debe abrazar. Exprimió el limón con una torsión suave. Después añadió el gin, unas hojas de romero fresco y un chorrito de jarabe de miel. El aroma se mezcló en el aire como una caricia cítrica que me hizo cerrar los ojos un instante. Me entregó el vaso. Cuando nuestras manos se rozaron, sentí un cosquilleo recorrerme desde la muñeca hasta el cuello, lento, persistente, como un hilo invisible que se estiraba entre nosotros sin romperse. Salud, dijo él. Salud. Probé. El sabor era fresco, equilibrado, fuerte sin ser agresivo. Como si el trago contara una historia. Casi como si fuera una extensión de él. Es increíble, susurré. Me alegra que te guste.
Nos sentamos. Javier a veces hablaba, a veces solo me miraba con esa calma que me desarmaba. Me contó que vivió un tiempo en Playa del Carmen, que trabajó en un bar pequeño atendiendo turistas que buscaban olvidar o celebrar algo. Yo le conté de mis años en la universidad, de mis mudanzas, de mis ganas de empezar de cero. La noche avanzaba lentamente, como si también hubiera sido invitada. El aire se volvió más fresco. Él lo notó antes que yo. Espera aquí, murmuró. Volvió con una manta ligera que colocó sobre mis hombros con un gesto tan suave que sentí la piel erizarse. No era por frío. Era por él. Por su cercanía, por su atención silenciosa, por el modo en que parecía notar cada detalle de mi presencia. Gracias, susurré. Javier se sentó a mi lado, más cerca que antes. La manta caía sobre mis hombros y parte de mis piernas, pero mis pies quedaban expuestos. Mis sandalias dejaban ver mis dedos pintados con esmalte rojo, y sin motivo aparente, moví un pie ligeramente. Un gesto mínimo. Pero él lo vio. Sus ojos bajaron, apenas un instante. Y algo dentro de mí respondió. No era vulgar. No era explícito. Era íntimo. Como si esa parte pequeña, frágil y real de mi cuerpo fuera un secreto compartido. Algo que él apreciaba sin necesidad de tocar. Tu vestido combina perfectamente con la noche, dijo de pronto. Bajé la mirada a la tela azul. Se movía suavemente cuando respiraba. Y tú combinas muy bien con este patio, respondí, intentando sonar ligera. Él rió despacio. Eso significa que puedo quedarme. Creo que sí. Hubo un silencio lleno de cosas no dichas. El hielo se derritía lentamente en los vasos. Las luces cálidas temblaban sobre nuestras sombras. Javier apoyó el brazo en el respaldo de mi silla, de modo que quedó detrás de mí, muy cerca. Su respiración rozó la curva de mi cuello, y sentí que mis hombros se tensaban bajo la manta, no de nervios, sino de anticipación. ¿Puedo contarte algo? Preguntó. Claro. Hace mucho que no compartía una noche así. No con alguien que, hizo una pausa, buscó mis ojos, que me haga sentir que el tiempo puede ir despacio otra vez. Mi garganta se cerró un segundo. No esperaba eso. No tan pronto. No tan directo. Yo tampoco, confesé. El viento se llevó nuestras palabras. Una hoja del limonero cayó sobre la mesa, girando lentamente, como si también quisiera hacer parte de aquel momento. Nos miramos. No hubo prisa. No hubo urgencia. Él se inclinó un poco. Yo también. Nuestros labios no llegaron a tocarse. Quedaron a un suspiro de distancia. Y entonces. Una puerta golpeó desde la calle. Un sonido fuerte, inesperado. Javier se tensó. Yo di un pequeño salto en la silla. No suele haber ruido a esta hora, dijo él, frunciendo el ceño. Miró hacia el portón. La sombra de alguien pasó frente a la luz del farol de la calle. Una figura. Quieta. Demasiado quieta. ¿Esperas a alguien? Pregunté. No, respondió, con un tono que no había escuchado antes. La sombra volvió a pasar. Lenta. Como si supiera que la estábamos mirando. Javier se levantó despacio, no con miedo, sino con esa calma alerta de quien sabe cuando algo no está bien. Quédate aquí, dijo. Pero la sombra ya no estaba sola. Un segundo movimiento. Un tercer reflejo en el vidrio. Mi corazón dio un vuelco. Lo que empezó como un trago entre vecinos acababa de convertirse en algo muy distinto. Y no sabíamos aún qué, o quién, había decidido aparecer esa noche. La sombra se movió de nuevo,
esta vez más cerca del portón. Javier dio un paso hacia adelante, con esa calma tensa que solo aparece cuando el cuerpo sabe antes que la mente que algo no encaja. Yo me quedé sentada, con la manta sobre los hombros y el vaso entre las manos, sintiendo como el hielo chocaba suavemente contra el cristal cada vez que mi respiración temblaba. Mis sandalias rozaban el suelo, y el cuero tibio alrededor de mis tobillos me hacía sentir un poco más anclada, como si esa pequeña presión evitara que mi corazón saliera corriendo sin mí. Voy a ver quién es, dijo Javier, sin apartar la vista del portón. Voy contigo, respondí antes de pensarlo. Él giró la cabeza y me lanzó una mirada que no supe descifrar. No era prohibición. Tampoco era permiso. Era algo intermedio, como si quisiera protegerme y al mismo tiempo supiera que yo no iba a quedarme atrás. Caminamos juntos hacia la entrada. El aire del patio se volvía más frío a cada paso, como si la noche hubiera decidido dejar de ser amable. Cuando alcanzamos el portón, Javier apoyó la mano en la chapa, listo para abrir. Sus dedos se tensaron. Yo tragué saliva. ¿Estás lista?, susurró. Creo que nunca estoy lista para nada, intenté bromear, pero mi voz salió más baja de lo normal. Él abrió. Nada. Solo la calle silenciosa, iluminada por una farola parpadeante. El viento movía una bolsa de plástico que rodó por el asfalto como si estuviera viva. ¿Lo viste también, verdad?, pregunté. Sí, respondió él. Y no fue solo una sombra. Cerró el portón despacio, con una mirada que no me gustó nada. Se inclinó para poner el seguro y, en ese movimiento, su camisa de lino se tensó sobre la espalda, dejando ver la forma de sus omóplatos. Intenté no fijarme, pero fallé. Había algo en ese gesto protector, en esa postura alerta, que me despertaba una mezcla extraña de seguridad y deseo. Pero un deseo tranquilo, cálido, como el de alguien que quiere acercarse sin romper nada. Volvamos al patio, propuso él. Asentí. Mientras caminábamos, mis sandalias golpeaban suavemente las baldosas, y cada paso hacía que las tiras de cuero rozaran mi piel. Sentía los ojos de Javier en mí por momentos, como si él también escuchara ese sonido mínimo. Cada detalle parecía amplificado bajo la luz tenue, el balanceo de mi vestido, mis pasos, el leve tintinear de mis pendientes. Y aún así, la sombra no se me quitaba de la mente. Nos sentamos de nuevo bajo las luces cálidas. Javier tomó su vaso y dio un sorbo lento, para luego dejarlo en la mesa, observándome con esos ojos grises que parecían leer más de lo que yo decía. Quiero que me digas algo, dijo finalmente. ¿Tú, te mudaste sola aquí? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, respondí. ¿Por qué? Él respiró hondo, como si estuviera eligiendo con cuidado las palabras. Es que, se inclinó hacia adelante, desde que me mudé, algunas noches escuché pasos en tu patio. No siempre. Solo a veces. Pero no eran gatos, ni sonidos de la calle. Un escalofrío me corrió por la columna. Mis dedos se cerraron sobre la manta. Nunca escuché nada, susurré. ¿Seguro?, insistió él, con suavidad. ¿Nunca sentiste que alguien estaba mirando? Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. Porque la verdad era que sí. Había noches en que, mientras regaba las plantas tarde, o mientras colgaba ropa al atardecer, sentía ese hormigueo. Como si un par de ojos estuvieran encima de mí. Pero siempre lo había ignorado. No quería parecer paranoica, ni dramatizar, ni admitir que algo tan tonto podía asustarme. Creo que, alguna vez lo sentí, confesé. Pero pensé que era mi imaginación. Javier asintió lentamente, como si eso confirmara algo que él ya sospechaba. Puede que no lo fuera. El viento volvió a moverse. Las hojas del limonero hicieron un sonido seco, inquieto.
Las luces bajo el caramanchón parpadearon ligeramente. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ven, dijo él finalmente, levantándose. Me ofreció la mano. No para jalarme, no para guiarme a la fuerza. Era un gesto abierto, cálido, que decía, si tú quieres. Y sí, yo quería. Su mano era grande, tibia, firme. La mía encajó de una forma que me hizo sentir muy consciente de mi propio pulso. Caminó conmigo hacia la parte del patio donde el limonero casi tocaba el muro. La sombra de las ramas se extendía en un dibujo irregular sobre el suelo, como si fueran dedos largos que querían alcanzarnos. Aquí, dijo él, señalando la tierra bajo el árbol. Mira. Me agaché un poco, sujetándome la falda para que no se arrastrara. Había huellas en la tierra. Pero no de animales. Eran marcas profundas, como de botas. Huellas de alguien que había estado parado ahí, quizá por minutos, quizá mirando hacia nuestro lado del muro. Sentí como mis piernas temblaban. No por frío. ¿Qué significa esto? Pregunté. Javier estaba justo detrás de mí. Su presencia se sentía cálida, cercana, casi envolvente. Pero su voz salió seria, grave. ¿Que no estamos imaginando cosas? Me giré hacia él, y quedamos muy cerca. Tan cerca que podía ver el reflejo de las luces en sus ojos. Tan cerca que podía sentir su respiración rozar mi mejilla. Tan cerca que mis dedos, sin querer, tocaron su camisa. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunté en voz baja. Javier bajó la mirada hacia mis manos sobre su pecho. Sus dedos rozaron los míos, apenas, como si quisiera darme fuerza sin asustarme. Primero, asegurarnos de que tú estés bien. Mi corazón dio un salto. Estoy contigo, susurré. Él sonrió, pero su expresión tenía una preocupación real mezclada con algo más cálido, más íntimo. Lo sé. Pero quiero que estés segura. Se inclinó hacia mi oído. No para besarme. Sino para hablar. Mañana, vendré a tu casa temprano. Quiero revisar tu patio por dentro, ¿puedo? Mi respiración tembló. Claro, respondí. Ven cuando quieras. Él se apartó un poco, sin soltar mi mano. Y entonces, antes de que pudiera decir más, un golpe seco resonó otra vez en la calle. Esta vez más fuerte. Más cerca. Ambos nos giramos bruscamente hacia el portón. Una sombra pasó, corriendo. Pero no se alejó. Se detuvo justo frente al muro. Apenas un segundo. Pero suficiente para que yo viera algo que me heló la sangre. Dos ojos. Oscuros. Fijos. Mirándonos por encima del muro. Mirándome a mí. Y luego desaparecieron. Javier me apretó la mano con fuerza. Yo sentí el corazón en la garganta. La noche ya no era un lugar tranquilo. Y algo, o alguien, acababa de elegirnos como parte de una historia que no habíamos pedido. La sombra desapareció tan rápido como había aparecido, pero el eco de esos ojos, oscuros, quietos, demasiado conscientes, quedó suspendido en el aire como un perfume que no se va. Javier cerró el portón de inmediato, bajando el seguro con una firmeza que nunca antes le había visto. Yo respiraba entrecortado, agarrando la manta con los dedos. Mis sandalias golpeaban suave contra las baldosas, como si mis pies intentaran buscar estabilidad donde no la había. Entra, dijo Javier, con una voz baja, casi ronca. Solo un momento. Quiero asegurarme de que estés bien. No discutí. De repente, la idea de quedarme sola un solo segundo me parecía absurda. Entramos a su sala. La luz era cálida, tenue, y el olor a romero seguía flotando en el aire.
Pero ahora tenía otro efecto, antes me envolvía, ahora me hacía sentir vulnerable. Javier me ofreció un vaso con agua, pero mi mano tembló al tomarlo. Él se dio cuenta. Siéntate un momento, pidió. Lo hice. La manta aún sobre mis hombros, mis sandalias aún ajustadas a mis tobillos, mi vestido azul moviéndose ligeramente con mi respiración agitada. Javier se quedó frente a mí, mirándome con esa mezcla de preocupación y algo más suave, más íntimo, que solo aparecía cuando estaba cerca. Eso no fue casual, dijo finalmente. ¿Crees que alguien nos estaba observando? Pregunté. Creo que te estaba observando a ti, respondió con una franqueza que me dejó helada. Alguien que conoce tu casa. Tu rutina. Alguien que sabía que hoy estabas aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me abracé a mí misma, sintiendo como la manta se curvaba alrededor de mis hombros, dejando al descubierto la piel de mis brazos. Javier se sentó a mi lado. No demasiado cerca, pero lo suficiente para que su presencia hiciera que el miedo se mezclara con otra sensación, una necesidad profunda de estar acompañada. ¿Segura? Mañana reviso tu jardín. No te quedarás sola, aseguró. Asentí sin poder hablar. Hubo un silencio largo, tenso. Y entonces, de forma inesperada, Javier extendió suavemente la mano hacia mis pies. Al principio pensé que iba a tocarlos. Pero no. Solo colocó su mano cerca, sin contacto, con una delicadeza infinita. Estás temblando, murmuró. Miré mis pies. Mis dedos se movían, nerviosos dentro de las sandalias. Las tiras de cuero rozaban mi piel con un sonido sutil que solo se escucha cuando el cuerpo está demasiado sensible. Sentí un calor extraño en las mejillas. No es miedo, mentí. Él sonrió apenas. Una sonrisa lenta, dulce, muy consciente. No tienes que fingir conmigo. Me incliné hacia él, buscando apoyo sin darme cuenta. Javier alzó la mano y, esta vez sí, la apoyó sobre mi pantorrilla. No de forma invasiva. No apresurado. Solo un contacto tranquilo, cálido, que transmitía más seguridad que cualquier palabra. Estoy aquí, susurró. Y no voy a dejar que nada te pase. Su mano se deslizó apenas un poco, siguiendo la curva suave de mi pierna hasta llegar al borde de mi vestido. Allí se detuvo. Respetuoso. Intenso. Yo contuve la respiración. Fue entonces cuando el silencio se rompió. Un golpe ensordecedor en la ventana del salón. Como un puño. O una piedra. Me levanté de un salto, el corazón latiendo en mi garganta. ¿Qué fue eso? Grité sin querer. Javier se puso de pie al instante, el cuerpo tenso, protector, los ojos fijos en la ventana. La cortina se movía ligeramente. La vibracao do vidro ainda ecoaba. Quédate atrás de mí, ordenó. Pero yo ya estaba temblando y no sabía dónde ponerme. Javier se acercó lentamente a la ventana, levantó apenas un extremo de la cortina. Y entonces, algo cayó del otro lado. Un golpe seco. Como si alguien se hubiera impulsado desde la ventana hacia el jardín exterior. Se fue. Dijo Javier. Corrió hacia el pasillo lateral. Mi corazón se desbocó. Javier, ¿qué está pasando? Él apretó la mandíbula, sin apartar la vista de la ventana. No lo sé. Pero promete una cosa. Lo que quieras. Hoy no vuelves a tu casa. Mis labios se separaron, sorprendidos. No por lo que dijo, sino por el tono en el que lo dijo. Firme. Seguro. Como alguien que ya había tomado una decisión por los dos. No es seguro, continuó. Ya no.
Yo sentía la adrenalina aún corriendo por mis venas, pero al mismo tiempo, la forma en que él estaba frente a mí, protegiéndome, hacía que mi pecho se apretara de otra emoción distinta. Confianza. Y, algo más. Algo cálido, envolvente, que no sabía cómo nombrar. ¿Y dónde quieres que me quede? Pregunté, con la voz más suave de la que pretendía. Javier se volvió hacia mí. Sus ojos grises parecían más oscuros, más profundos. Aquí, dijo. Conmigo. Mi respiración falló. Él dio un paso hacia mí. Luego otro. Hasta quedar lo suficientemente cerca como para que el aroma de su piel, de su camisa de lino, de su mezcla de madera y cítricos, me envolviera por completo. No te dejaré sola esta noche, añadió. Sentí su mano rozar la mía. Un contacto mínimo. Pero capaz de derrumbar cualquier defensa. Elena, susurró, pase lo que pase, no voy a dejar que te hagan daño. Y justo cuando iba a responder, cuando mis labios ya se abrían, cuando mi cuerpo ya se inclinaba hacia el suyo. Un sonido agudo atravesó la noche. No un golpe. No un paso. Un silbido. Largo. Delgado. Frío. Como si alguien, afuera, en la oscuridad, estuviera llamando. A uno de los dos. O a los dos. La sangre se me congeló. Javier me tomó del brazo para acercarme. No te muevas, dijo, con un tono que jamás había oído en él. El silbido se repitió. Más cerca. Más claro. Como si la sombra quisiera asegurarse de que supiéramos que seguía ahí. Y entonces entendí algo. Esto no había empezado hoy. No con los limones. No con el muro. No con el gin. Había empezado antes. Mucho antes. Y esa noche, apenas estaba comenzando. El silbido cortó el aire por tercera vez, más largo, más lento, más frío. Como si alguien, oculto en la noche, nos llamara por nuestro nombre sin necesidad de pronunciarlo. Javier me sujetó por la muñeca con suavidad, pero firme, como si temiera que un solo movimiento pudiera arrancarme del lugar. Mis sandalias rozaron la alfombra de la sala mientras retrocedíamos unos pasos, casi en sincronía, como si fuéramos dos piezas de un mecanismo que recién empezaba a entenderse. Aléjate de la ventana, ordenó él, sin quitar la vista de la oscuridad exterior. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las puntas de los dedos, en el borde del vestido, en la piel caliente bajo las tiras de cuero de mis sandalias. Nunca un silencio había sido tan pesado. El silbido se detuvo. Y por un instante, pensé que todo había terminado. Pero entonces... La puerta trasera, la que daba directamente al limonero, hizo un clic apenas audible. Una presión ligera sobre el marco. Como si alguien la empujara con la yema del dedo para probar si estaba abierta. Javier se tensó. No te muevas de aquí, susurró, acercando su rostro al mío. Yo asentí, pero mis piernas temblaban. Mis pies dentro de las sandalias parecían aferrarse al suelo, como si el cuero marrón y las tiras apretadas fueran lo único que me mantenía en pie. Javier caminó hacia la puerta trasera. Cada paso suyo era silencioso, medido, lleno de esa calma peligrosa que solo tiene un hombre que ya ha enfrentado cosas serias en la vida. Desde donde yo estaba, podía ver su perfil recortado por la luz cálida del salón. La tensión en su cuello. La línea sólida de su espalda bajo la camisa de lino. El puño cerrado, como si su propio cuerpo fuera un escudo. Yo apreté la manta contra mi pecho, sintiendo su aroma mezclado con el mío. La puerta volvió a moverse. 1 milímetro. Apenas. Pero lo suficiente. Y entonces. Un ruido seco. Como si algo, o alguien, saltara hacia el otro lado del muro, huyendo.
Javier abrió la puerta de golpe y salió al patio. Yo corrí detrás de él, incapaz de quedarme dentro. El limonero parecía temblar bajo la luz tenue. La sombra de las hojas dibujaba figuras inquietantes sobre la tierra. El aire olía a limón, humedad y algo que no supe identificar, algo metálico. «Aquí», exclamó Javier, agachándose junto al muro. Me acerqué despacio, mis sandalias hundiéndose apenas en la tierra húmeda del jardín. Cuando vi lo que él señalaba, se me heló la sangre. Era una marca. Una huella profunda. Pero no de un zapato común. Era alargada. Extremadamente pesada. Como la de una bota militar, o de alguien que llevaba mucho peso encima. Y al lado de la huella. Un pequeño pedazo de tela negra, rasgada en el borde del muro. La tomé con cuidado. Era áspera. Fuerte. Como de una prenda técnica, no casual. Esto no lo usa cualquiera, dijo Javier, mirando la tela entre mis dedos. ¿Crees que me seguían desde antes? Pregunté, sintiendo un temblor subir por mis piernas. Javier no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó, caminó hacia mí y me tomó suavemente por las mejillas, obligándome a mirarlo a los ojos. Elena, escucho cosas. Veo cosas. No sé quién es esta persona aún, pero sé algo con certeza. No fue casualidad que viniera esta noche. Y tampoco que eligiera tu casa. Tu patio. Tus horarios. Mis labios se separaron en un suspiro tembloroso. Pero yo no conozco a nadie así. Eso es lo que más me preocupa, respondió él con sinceridad brutal. La brisa movió las ramas del limonero. Una flor blanca cayó entre nosotros, como al principio, pero ahora su caída parecía un mal presagio. Javier pasó un brazo alrededor de mis hombros. Me atrajo hacia sí con un gesto lento, protector. Mi frente tocó su pecho y sentí el ritmo firme de su respiración, que poco a poco hacía la mía volver al eje. Hoy te quedas conmigo, dijo contra mi cabello. No saldrás de aquí sola. No esta noche. No discutí. No podría aunque quisiera. Entramos nuevamente a la casa. Javier cerró todas las ventanas, bajó los seguros, encendió algunas luces tenues. Yo me senté en el sofá, mis piernas cruzadas, mis sandalias marcando levemente mi piel en un dibujo que parecía un adorno. Nunca en mi vida me había sentido tan vulnerable, ni tan cuidada. Voy por una manta extra, dijo él. Cuando regresó, me cubrió los hombros y luego se sentó a mi lado, despacio, como si temiera romper el aire entre nosotros. Yo levanté la vista y encontré sus ojos grises, llenos de algo que no era miedo, era decisión. Javier, susurré. ¿Crees que volverá? Él tardó un segundo en responder. Sí. Mi corazón dio un salto. Pero esta vez, añadió, tomando mis manos, no va a encontrarte sola. El silencio que siguió fue profundo. Un silencio lleno de tensión, de respiraciones contenidas, de un deseo que no se atrevía a avanzar, porque la noche aún no había terminado de mostrar sus intenciones. Fuera, el viento sopló. Una sombra se movió detrás del limonero. Apenas un destello fugaz. Javier se levantó de inmediato, alerta, como un resorte. Yo también lo vi. No era la misma sombra. No era el mismo tamaño. No era el mismo movimiento. Era algo peor. Más lento. Más deliberado. Como si eso supiera que estábamos mirando, y le importara muy poco. Y entonces, justo antes de que la figura desapareciera por completo detrás del muro, un sonido seco retumbó en la noche. Un golpe. Fuerte. Directo. Contra el portón. No como un aviso.
No como una amenaza velada, sino como quien llama a la puerta y espera ser invitado a entrar. Javier se puso frente a mí, bloqueando mi visión, extendiendo un brazo en señal de protección. Esto no termina hoy, dijo él, sin apartar la vista del portón. Sea quien sea, mañana sabremos quién lo envió. Mis labios temblaron. ¿Y si no fue enviado por nadie? Javier apretó los dientes. Entonces será peor. El golpe resonó una vez más. Esta vez, más fuerte. Y mientras la noche parecía cerrarse sobre nuestro pequeño refugio, entendí que el limonero, la paz del patio, las luces cálidas, el gin y los susurros compartidos eran apenas el comienzo. ¿Por qué ahora? Nos habían encontrado. Y en algún lugar detrás de ese portón, alguien esperaba. Por nosotros. Por mí. La historia no terminaba aquí. Apenas había comenzado.